Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer otra clase práctica de un concepto nuevo que no hemos trabajado todavía en el curso. Es un concepto muy fundamental que aparece muchísimo en la vida cotidiana y es muy utilizado en la tecnología, en la ciencia, y bueno, es algo muy estudiado desde hace mucho tiempo. Vamos a hacer dos pequeñas experiencias para ver más o menos de qué se trata de una forma intuitiva, y después vamos a pasar al pizarrón, como hicimos la vez pasada, para conocer cuál es su desarrollo matemático, su fórmula, y poder resolver problemas con ese instrumento. Bien, arranquemos por la primera experiencia. En la primera experiencia tenemos un globo y un cepillo de alambre, que no sé si se nota ahí que estos son pelitos, pero son pelitos de alambre, O sea, a ver si se ve ahí, bastante complicado esto de la cámara. Ahí, bien, cepillo de alambre que se usa para limpiar limas, para sacar óxido, en fin, ahí se ven bien los pelitos, ahí parece mejor con el fondo negro. Esos pelitos, digamos, son de alambre, pinchan bastante. Y lo que vamos a hacer es agarrar este globo y vamos a apoyarlo sobre este cepillo de alambre. ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar cuando yo apriete el globo contra este cepillo? Piénsenlo en un momento y ahora lo hacemos. Bien, ya supongo que ya lo pensaron. Vamos a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Ven que yo estoy haciendo fuerza, ya es bastante raro porque yo estoy apoyando un globo y no pasó nada. Y estoy haciendo bastante fuerza, se nota eso porque se está deformando el globo. ¿Sí? Ahí se ve que esto tiene una forma, ahí por ahí se ve mejor. Y yo lo aprieto y no pasa nada. Estoy haciendo bastante fuerza, lo suficiente como para deformar el globo. Y el globo, contrario a lo que uno puede pensar, no se pinchó, no pasó nada. Bien, vamos a ver qué pasa si yo agarro uno de estos pequeños pelitos de alambre. Voy a separar uno solo. Voy a separar un solo pelito de alambre y voy a ver qué pasa si hago lo mismo. O sea, lo agarro y intento darle con ese solo. Aprieto el globo contra ese pelito de alambre. Oh, ¿qué es lo que pasó? Bueno, acá sí pasó lo que uno suponía que iba a pasar. El globo se reventó. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Si yo hice la misma fuerza cuando el globo estaba inflado, apoyándolo contra esta superficie, y hice la misma fuerza apoyándolo sobre esta superficie finita, que es uno solo de los, ahí a ver si se ve, uno solo de los hilitos de alambre. ¿Qué es lo que cambió? Porque la fuerza fue la misma y el efecto fue completamente distinto. Vamos a hacer otra pequeña experiencia también muy similar. Tenemos acá una pesa de 1 kilo, las que antes se usaban para calibrar las balanzas, antiguamente, hace bastante, pero es una de las pesas certificadas que pesan 1 kilo. Entonces vamos a hacer una cosa muy simple, que es sostenerla acá en la mano. O sea, yo estoy teniendo 1 kilo acá en mi mano. Hay una fuerza de 1 kilo empujando mi mano hacia abajo. Y como podemos ver, prácticamente no se deforma la mano, digamos, no se hunde mucho. No le pasa nada, más allá de tener que estar haciendo fuerza para sostener 1 kilo. Ahora, ¿qué pasa si yo este mismo kilo lo apoyo, pero en vez de apoyarlo en esta área, ¿sí? Claramente esto se apoyó acá, es 1 kilo apoyado en esta área, en toda esta área, apoyado sobre mi mano. Ahora, ¿qué pasa si utilizo este pequeño dispositivo, que parece un dispositivo peligroso? ¿Qué es lo que pasa si yo pongo el peso aquí y lo apoyo sobre mi mano? Acá vamos a entrar en detalle que lo que tengo yo en la punta es un alambre bastante delgado, ahí se puede ver, bastante delgado, con lo cual cuando yo apoye el kilo lo apoyo también sobre mi mano. Acá voy a tener que hacer un poco de equilibrio, no lo voy a poder soltar porque esto se va a caer, pero cuando yo lo apoyo sobre mi mano, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, acá podemos ver, no sé si se puede apreciar, pero ahí yo lo tengo levantado. Cuando yo lo bajo y lo suelto, se puede ver cómo se deforma mi mano. Y si ustedes estarían sintiendo lo mismo que yo, pueden asegurarse y lo pueden llegar a pensar que esto me está doliendo bastante. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, sí, te está pinchando. Claro, y ahí se ve cómo se hunde, ¿no? Ahí se ve cómo se hunde la mano. Y no solo se ve cómo se hunde,
Si no, ustedes pueden ver ahí las pequeñas marquitas que me quedaron en lo que yo apoyé, en el lugar donde, digamos, yo estuve apoyando recién, este peso de 1 kilo, que no es tanto, pero sobre esta área, ¿sí? Un área muy chiquita. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando yo tenía la pesa apoyada sobre esta área, sobre mi mano, no hubo un cambio muy grande en mi mano, la acción fue leve, digamos. Pero cuando yo lo apoyé sobre un área mucho más chiquita, la acción fue muchísimo más grande. Ahora, la fuerza que estoy haciendo es exactamente la misma, es 1 kilo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué cambió tanto la acción, el efecto? Acá está el efecto. ¿Por qué cambió tanto ese efecto? ¿Qué es lo que varió? Bueno, lo que varió, como ustedes ya deben estar imaginándolo, es la presión. La fuerza fue la misma, porque la fuerza fue 1 kilo, pero cambió la presión. Al hacerlo sobre esta área, al apoyar la pesa en mi mano sobre un área bastante grande, que es esta, la presión fue leve, digamos, nada que me lastime. Ahora, cuando yo lo hago sobre esta misma fuerza, pero sobre un área mucho menor, sí me lastimó. Hizo mucho más presión. ¿Qué es lo que me lastimó? En realidad lo que me lastimó fue la presión. No tanto la fuerza obviamente es la que provocó la presión, pero la fuerza independientemente por sí sola no haría un efecto muy dramático, sino cambiaría el hecho de que el área es muy chica y aumenta mucho la presión. Es lo mismo que pasó con el globo. Cuando yo tenía el globo inflado y lo apoyaba sobre toda esta área era mucho más grande, la fuerza era una fuerza determinada, una fuerza apoyada sobre un área grande ejerce una presión pequeña, con lo cual, como la presión era pequeña, el globo no se reventó. Ahora, cuando yo lo apoyé al globo inflado sobre un solo de estos pelitos, el área en la cual yo apoyé e hice fuerza fue el área de uno de estos cabellos de alambre, algo muy finito, ¿sí? No sé si se puede ver ahí, creo que no, ahí se pueden ver, son muy finitos. Entonces el área en la cual yo lo apoyé es esta área, en la punta del alambre. El área es muy chiquita, entonces la presión es muy grande. La conclusión que podemos sacar es que a mayor superficie, a mayor área, menor presión, que es lo que pasó acá. Menor presión, entonces no se reventó el globo. Pero a menor superficie, mayor presión, que es lo que pasó acá cuando yo lo apoyé sobre este hilito o cuando yo apoyé el kilo en este alambre. Menor superficie, mayor presión. Eso es lo que sucede siempre en esta clase de situaciones. Entonces hay que distinguir muy bien qué es la parte en donde por ahí en la vida cotidiana uno no distingue mucho. Una cosa es la presión y otra cosa es la fuerza. Lo que yo estaba ejerciendo, esta pesa está ejerciendo, es fuerza. Dependiendo en qué superficie lo pongo, va a ejercer una presión u otra. Si yo lo apoyo sobre esta área o superficie, va a ejercer una presión, y yo lo apoyo sobre esta área, sobre la punta esta, va a ejercer otra presión. La fuerza es la misma. Entonces, lo más importante para repasar en esta introducción es que presión y fuerza no es lo mismo. ¿Sí? Bien, una vez ya analizado más o menos esta pequeña introducción teórica, intuitiva, pasemos a ver las fórmulas y a ver algunas definiciones para poder hacer ejercicios y poder darle números a todo esto que vimos conceptualmente. Vamos a arrancar con unos conceptos previos antes de poder introducirnos en las fórmulas y en los problemas de presión. Vamos a distinguir dos conceptos. El primer concepto es fuerza. La fuerza, ¿en qué la medimos? Nosotros ya habíamos estudiado que la fuerza se puede medir en newtons, las unidades de medida son newton o kilogramo fuerza, bueno, etc. Hay otras unidades. Fundamentalmente estas son las dos más comunes. Nosotros vamos a utilizar siempre el kilogramo fuerza. Por ahora nosotros vamos a utilizar solamente esta forma de medir a las fuerzas. A las fuerzas las medimos en kilogramo fuerza. Y otra cosa importantísima es distinguir que la fuerza no es igual a la presión. ¿Sí? En las experiencias de la introducción vimos que yo puedo tener una fuerza determinada, pero depende en el área que lo estoy aplicando, la presión va a ser una u otra. Si el área es chica, la presión es grande. Si el área es grande, la presión es chica. Entonces, a misma fuerza, la presión varía
dependiendo de qué, del área. Entonces vamos a ver en qué medíamos el área. Esto también lo habíamos estudiado. El área la podíamos medir en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, bueno, en otras unidades también, ¿no? Etcétera. ¿En qué vamos a utilizar nosotros de todas estas opciones? ¿Cuál de ellas vamos a utilizar? El centímetro cuadrado. Vamos a medir las fuerzas en kilogramos fuerza y el área en centímetros cuadrados. El kilogramo fuerza, ojo con esto, es similar al kilogramo, pero tengan cuidado porque el kilogramo fuerza está refiriéndose a una fuerza y el kilogramos a seca se refiere a la masa. Entonces, una masa, como esta, la que teníamos acá, una masa como esta, una masa de 1 kilo, de 1 kilogramo, pesa 1 kilogramo fuerza. Acá en la Tierra, ¿no? Porque si estoy en otro planeta, esta misma masa de 1 kilogramo va a pesar otra cosa. Porque en otro planeta hay otra gravedad. Entonces, la fuerza la medimos en kilogramos fuerza, el área la medimos en centímetros cuadrados. Vamos a analizar un poquito mejor qué es esto de centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Bueno, vamos a suponer que tengo un cuadrado que tiene 1 centímetro de base y 1 centímetro de altura. Esta área, toda esta área en rojo, todo esto tiene un área o una superficie de justamente 1 centímetro cuadrado. Esto es lo que quiere decir 1 centímetro cuadrado. De tantas veces decirlo ya uno se marea. Acá yo recorté y tomé las medidas de cuánto es más o menos. Si uno dibuja un pequeño cuadradito de 1 centímetro, esto que está acá, que no se ve casi, esto que está acá es 1 centímetro cuadrado. Para que vean que es algo muy chiquitito. Y ahora van a ver que tiene mucha influencia en lo que es la fórmula y la forma de medir la presión. Entonces, de nuevo, esto también lo pueden hacer ustedes. Hacen un cuadradito que tenga 1 centímetro de base y 1 centímetro de altura. Esto que está acá es 1 centímetro cuadrado. Muy bien. Con esto ya tenemos todos los conceptos previos, un pequeño repaso muy rápido, previos a poder ver cuál es la fórmula matemática de la presión, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Veamos entonces qué es la presión. La presión se define como la fuerza aplicada por unidad de área. O sea, yo tengo una fuerza determinada aplicada en un área determinada, eso me va a generar una determinada presión, que es lo que estuvimos viendo en las experiencias anteriores. Por ejemplo, con el cepillo de alambre. Si yo tengo un globo aplicándole una fuerza determinada sobre un área determinada, en este caso un área bastante grande, ejerce una presión pequeña, no suficiente como para que reviente el globo. Ahora, si yo aplico la misma fuerza, pero sobre este pequeño pelito de alambre, la misma fuerza en un área mucho más chiquita, genera que la presión sea mucho más grande, con lo cual es suficiente, digamos, como para poder explotar el globo. Eso que vimos conceptualmente, matemáticamente se escribe así. Y vamos a incluir lo que habíamos visto hace un ratito. ¿En qué medimos la fuerza? Habíamos dicho que de todas las formas distintas de unidades de fuerza, nosotros vamos a utilizar el kilogramo fuerza, que se pone así, kilogramos con una F. Entonces la fuerza la medimos en kilogramo fuerza y al área la vamos a medir, como también habíamos dicho, en centímetros cuadrados. O sea, en esto que está acá. Vamos a pensar todas las áreas como un pequeño centímetro cuadrado. Entonces, ¿en qué nos va a quedar la unidad de la presión? Nos va a quedar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, la unidad de la presión para nosotros va a ser kilogramos sobre centímetros cuadrados. Obviamente también hay otras formas, ¿no? Dependiendo de en qué unidades mido yo estas dos magnitudes, la presión va a quedar definida en otras magnitudes distintas. Entonces, esto que está acá es algo que nosotros vamos a tener que tomar como referencia constantemente para poder hacer los ejercicios. Esta es la única fórmula que vamos a usar para poder hacer un montón de ejercicios distintos. Y hay un montón de problemas que se pueden resolver con esta fórmula, que matemáticamente ven que no es algo muy complicado, es algo bastante sencillo.
Con lo cual van a ver que la aplicación de una fórmula sencilla, sabiendo bien los conceptos, se convierte en algo muy potente, porque con algo muy cortito, matemáticamente con algo muy simple, podemos desarrollar una gran cantidad de problemas distintos, que es lo que vamos a hacer ahora en la próxima parte. Problema número 1. ¿Cuál es la presión que está ejerciendo una pesa de 1 kilogramo fuerza cuando se apoya sobre su base si ésta posee un área de 24 centímetros cuadrados? Vamos a pensarlo, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que pensar es que estos son problemas de presión, con lo cual lo primero que hacemos es escribir la fórmula. La presión es igual a la fuerza sobre el área. ¿Por qué escribimos la fórmula? Bueno, porque así yo sé qué datos tengo que extraer del problema. Porque si no, el problema es algo que no se entiende casi nada, y mucho menos no sé ni siquiera sé qué tengo que buscar. No sé qué tengo, no sé qué tengo que buscar. Si no sé más o menos a dónde apunta todo esto, no voy a poder pensarlo el problema. Entonces, vamos a analizar a dónde apunta estos problemas. Apuntan a presión. La fórmula de presión es esta. Con lo cual yo voy a necesitar extraer del problema los siguientes datos. O la presión, o la fuerza, o el área. Me van a dar dos y hay una que me van a preguntar. Entonces, si volvemos a leer el problema, anotamos primero datos, ¿no? Datos. Vemos que me dice que la pesa, tengo una pesa de 1 kilogramo. Eso quiere decir que tengo 1 kilogramo fuerza. ¿Eso qué será? ¿La presión, la fuerza o el área? Bueno, si es kilogramo fuerza, ya me lo está indicando la misma expresión, esto es la fuerza. Después me dice que esta pesita posee un área, la base, ¿no? Esto que está acá, tengo una pesa de 1 kilo. La base tiene un área, esta base de acá, tiene un área de 24 centímetros cuadrados. Lo segundo que me dan como dato es que el área son 24 centímetros cuadrados. Esto es una M. Y lo que me están preguntando es la presión. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Bueno, como siempre en física y en química, o en matemática también, utilizo la fórmula y reemplazo los valores. ¿La presión me la dan? No, no sé cuánto vale. Entonces es bajo la P, bajo el igual, y ahora me pregunto, ¿la fuerza me la dan? Sí, la fuerza es 1 kilogramo fuerza. Dividido, porque hay una raya de división, área. El área es 24 centímetros cuadrados. Yo lo que quiero saber ahora es cuál es la presión. ¿Cómo hago para averiguarlo? Bueno, hago la cuenta. 1 dividido 24. Si hago esa cuenta, me va a dar 0,042 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esa va a ser la presión. 0,042 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Está perfecto que me haya quedado en estas unidades, porque es justamente lo que estudiamos hace un ratito, que la presión se mide kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Eso quiere decir que esta pesita, por cada centímetro cuadrado de área, está ejerciendo una fuerza de 0,042 kilogramos. Eso serían 42 gramos. Se hace 42 gramos fuerza por cada centímetro cuadrado. Eso quiere decir que sobre cada uno de estos pedacitos chiquititos está ejerciendo una fuerza de 42 gramos. ¿Sí? Son 42 gramos por cada una de estos cuadrados de 1 centímetro de lado. Es como que haya un objeto de 42 gramos de peso arriba de este cuadradito. Si sumamos los 24 cuadraditos que tiene, vamos a sumar el kilogramo total. Muy bien, esto sería el final del problema 1. Problema 2. ¿Cuál es la presión que está ejerciendo la pesa de 1 kilogramo cuando se apoya sobre un alambre cuya área es de 0,018 centímetros cuadrados? Vamos a resolverlo. Entonces, lo primero que hacemos siempre es anotar los datos. Bueno, sin perder de vista la fórmula, ¿no? La fórmula es peso igual a fuerza, presión igual a fuerza sobre área. Vamos a analizar entonces el problema. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos esta pesita de 1 kilo sobre este dispositivo de alambre que tiene un alambre en la punta y esto está apoyado sobre un área, no sé, sobre una mano o sobre una mesa. Yo quiero saber qué presión, numéricamente, cuánta presión está ejerciendo esto
este dispositivo sobre el lugar donde lo esté apoyando. En este caso, como vimos al principio, es mi mano. A ver cuánta presión numéricamente está ejerciendo. Ya vimos hace un ratito que la presión que ejercía esto era bastante poca sobre el área. Ahora vamos a ver qué tanta presión hace si yo lo apoyo sobre el alambre. Bueno, vamos a ver qué datos me dan. Me dicen que tengo una masa de 1 kilogramo fuerza, eso ya lo sabíamos, o sea que eso va a ser la fuerza. Y me dicen que el área es 0,018 centímetros cuadrados. ¿Quiero ver si está bien? Sí, está perfecto. ¿Qué me están preguntando? Bueno, la presión. Entonces lo que hago es reemplazar. La presión no la tengo. La fuerza es 1 kilogramo fuerza. Y el área es 0,018 centímetros cuadrados. Como ven, el área es mucho más chiquita, es 0,00, algo muy chiquito, mucho más chiquita el área que en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior el área de esto era 24 centímetros, lo cual es bastante grande. Y en este es 0,018 centímetros cuadrados. O sea que esto es mucho más chiquito, un área mucho más chiquita. ¿La presión qué será? ¿Mayor o menor? Aparte, acuérdense cómo me lastimaba a mí la mano. Vamos a analizar numéricamente a ver cuánto da. La presión va a ser igual a hacer esta cuenta. 1 dividido 0,018. Vamos a hacerlo. Esto es 1 dividido 0,018. Y esto da el espantoso número de 55,55. 55, vamos a poner así, 6 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el resultado del ejercicio? La presión, en este problema número 2, es de 55 kilos por centímetro, 55,6 kilos por centímetro cuadrado. Eso quiere decir que este pinchecito está ejerciendo una presión de 55 kilos por cada centímetro cuadrado. O sea, es como que yo tuviera algo que pese 55 kilos, lo cual es casi una bolsa de cemento, sobre un área que es 1 centímetro cuadrado, que es esto que está acá. Es lo mismo que si yo tendría una bolsa de cemento apoyada en esta área. ¿Qué es lo que pasa? Uno dice, pero no, hay algo que no se entiende. Claro, lo que está pasando es que esto no pesa 55 kilos, pesa 1 kilo nada más, pero el área es mucho más chiquita. ¿Sí? El área de el pinche, no sé si se ve ahí, el área del pinche es mucho más chiquita al cuadrado este. ¿Sí? Este cuadrado de 1 centímetro cuadrado tiene un área mucho mayor al área del alambre. Entonces, si yo tendría un área así, la fuerza que estaría haciendo serían 55 kilos. Pero como el área es mucho más chiquita, la fuerza es de 1 kilo. Ahora, la presión que estaba sintiendo en mi mano es esta que está acá. 55,6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y eso indica por qué era que se estaba lastimando y se notaba la presión en la mano. Muy bien, acá también podemos ver que con la misma fuerza, dependiendo sobre qué área está apoyada, la presión es mayor o menor. Si el área es grande, la presión es poca, como fue en el primer problema. Si el área es chiquita, que es esto que está acá, la presión es mucho más grande. Bien, veamos el tercer problema. Problema 3. Un hombre de 90 kilogramos fuerza de peso se encuentra parado sobre sus pies. Si se sabe que el área de cada suela de sus zapatos es de 180 centímetros cuadrados, ¿cuál es la presión que ejerce sobre el piso? Bueno. Bien, veamos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un hombre parado sobre sus pies y me dicen, como dato, que el área de cada zapato, el área del zapato sería esto, ¿no? Lo que uno, zapato o zapatilla, si uno lo da vuelta, lo que va a ver es esto, poner el taco, el dibujo está horrible, pero bueno, esto sería la parte del empeine y esto sería el taco. ¿Sí? El área, esta área, justamente, de la zapatilla, son 180 centímetros cuadrados. Me están diciendo que cada zapatilla tiene esa área, o sea que el otro pie también son 180 centímetros cuadrados.
y me dice que este hombre tiene un peso de 90 kilogramos fuerza. Entonces la fuerza, acá vamos a poner primero datos, la fuerza es igual a 90 kilogramos fuerza, y el área es, uno en principio diría el área es 180, pero bueno, acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el hombre está parado sobre sus dos pies. Entonces el área es el área total, es la suma de las dos áreas, porque él la presión que hace, la hace con dos pies, porque está parado en los dos pies. Si estaría parado en un solo pie, pesando 90 kilos, haría mucha más presión, exactamente el doble de presión, porque estaría parado en un área mucho más chica, que es un solo pie. Como en el problema nos indican que está parado sobre sus dos pies, eso quiere decir que el área, esta área vamos a llamarla área total, va a ser igual al área a 180 centímetros cuadrados más 180 centímetros cuadrados, porque sería el pie derecho y el pie izquierdo. Entonces el área en realidad son 360 centímetros cuadrados. Entonces ahí tuvimos que hacer un cálculo previo, hay que pensarlo bien. Cuando nosotros nos dicen que una persona está parada en sus dos pies y queremos saber la presión y demás, bueno, hay que pensar, ojo, el área es el área total sobre la cual está ejerciendo esa fuerza. Lo mismo pasaría si me dicen que hay una persona sentada en una silla y quiero saber cuál es la presión que hace. Bueno, la silla tiene, normalmente, ¿no? Las sillas tienen 4 patas, excepto que sea algún banquito medio raro. Si esa silla tiene 4 patas, yo tengo que ver el área total de esas 4 patas. Tengo que sumar el área de cada pata. Cuando tenga el área total, recién ahí puedo hacer el problema y reemplazar en mi fórmula, porque esta área no está hablando de cada pie o cada pata, sino del área completa, el área total. Bueno, ahora sí, lo que nos dicen, obviamente nos piden también la presión. Bueno, vamos a ver qué presión está haciendo. La presión no la tengo, la fuerza sí, la fuerza son 90 kilogramos fuerza, y el área son 360 centímetros cuadrados. Veamos, vamos a hacer la cuenta. Estos son 90 dividido 360, y esto me da 0,25. Esto es, la presión va a ser 0,25 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. 0,25 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Acá podemos ver también, lo interesante es que es un número bastante chiquito en comparación al problema anterior, que teníamos un solo kilo apoyado en algo muy fino y ejerció una presión de casi 56 kilos. Una fuerza de casi 56 kilos por centímetro cuadrado. Y este apenas es 0,25, o sea, algo muy chiquito. ¿Por qué? A pesar de que son 90 kilos, ¿no? El hombre pesa bastante. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la presión no es tan grande? Porque el área en la que se distribuye son en sus dos pies. Y cada uno tiene 180 centímetros cuadrados, lo cual es bastante más grande que el área del peso que teníamos, o incluso muchísimo más grande que el área de la punta del alambre. Entonces, como las áreas son bastante grandes, la presión es bastante poca, digamos. Esto también es aplicable a un concepto que se utiliza cuando uno vive o va de vacaciones a un área en donde hay nieve, que es sabido que si uno pisa la nieve utilizando una superficie grande, es más difícil hundirse, y si yo voy con zapatos no preparados, lo más probable es que cuando yo pise la nieve, si hay mucha nieve en el suelo, lo más probable es que me hunda y se me dificulte caminar. Por eso los esquíes tienen un área muy grande para que la persona cuando va arriba del esquí no se hunda. Si ustedes lo pueden ver en alguna película, que cuando la gente camina en el bosque así desesperado porque no sé, perdió algo o lo quieren matar y sale corriendo y está caminando en un bosque en donde nevó un montón, se entierran casi no sé, hasta por arriba de la rodilla. Están caminando con botas nada más. Ahora, si esa persona tendría raquetas, en algunos dibujitos viejos se veían raquetas, en algunas películas también se ven una raqueta, digamos que se los ponen en los pies, que tiene una forma literalmente como si fuera una raqueta de tenis, ¿sí? Entonces ponen el pie arriba de eso, ponen el pie y lo utilizan, lo atan, ¿no? Atan el pie, de alguna forma lo sujetan. El área sobre el cual está pisando es un área mucho más grande. Como el área es más grande, ejerce menos presión.
Y como ejerce menos presión, no se hunde. Es exactamente lo mismo que se hace con los esquíes. Los esquíes tienen un área muy grande. El esquí tiene un área muy grande, es algo bastante largo. El piecito, más o menos, vamos a hacerlo muy así nomás, ¿no? Si esa misma persona pisaría la nieve solamente con su bota, lo más probable es que se hunda. Pero si lo pisa arriba de un esquí, el área es más grande, la presión es menor. Y como la presión es menor, no se hunde. Bueno, veamos el problema número 4. Problema número 4. El edificio Cabanag es una torre de departamentos situada frente a la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro de la ciudad de Buenos Aires. Es una obra emblemática de la arquitectura moderna en Buenos Aires. Inaugurado el 3 de enero de 1936, con sus 120 metros de alto, fue en su momento el edificio de hormigón armado más alto de Sudamérica. Su base posee un área de 2.000 metros cuadrados, lo que equivale a 20 millones de centímetros cuadrados, y se sabe que a pesar de su enorme tamaño, solo ejerce una presión de 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Calcular el peso aproximado del edificio. Vamos a hacer el problema. Esto intenta hacer el edificio Cabanag. Obviamente el dibujo es malísimo, pero me parece muy interesante el problema porque nos muestra que con una fórmula muy simple yo puedo determinar algo tan complejo en principio como el peso de un edificio. O sea, me están dando un par de datos, me dicen esto, me dicen el área, me dicen la altura, qué sé yo, y me están preguntando cuánto pesa un edificio. ¿Cómo corno hago para saber cuánto pesa un edificio? Es imposible medirlo. Pesarlo, ¿a dónde meto una balanza? Consigo una balanza tan grande. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se hacen procedimientos parecidos al que vamos a hacer nosotros ahora. Obviamente esto es un cálculo muy burdo, ¿no? Pero es interesante para que vean la potencia que tienen las matemáticas, la física y analizar bien un problema teniendo un entorno de conocimiento básico y sólido, ¿no? Bueno, entonces, me dicen que el edificio mide 120 metros de alto. Esto en principio no me sirve para el problema, pero sí es algo interesante pensar también que fue un edificio de 1936, hace muchísimo tiempo. Y acá en Buenos Aires estaban haciendo edificios de 120 metros de alto. Y sigue siendo un edificio enorme que uno puede verlo si va a la Plaza de Retiro. Es un edificio imponente y es de hace muchísimos años atrás. Bueno, entonces nos decían que la altura son 120 metros y que el área, o sea, todo el área esta, lo que está ocupando acá, toda esta área, imagínense que es algo gigantesco, ¿no? El área son 2.000 metros cuadrados. Pero nosotros lo necesitamos, a estas medidas las necesitamos en centímetros cuadrados. Y nos dice el problema también que son 20 millones de centímetros cuadrados. Entonces, vamos a analizar los datos del problema. ¿Qué datos me están dando? Datos. ¿Qué datos me dan? Me dicen que el área que ocupa son 20 millones de centímetros cuadrados. Ojo que ustedes en la calculadora no tienen que poner estos puntos, porque la calculadora a los puntos los interpreta como comas, y acá no hay una coma. Entonces ustedes pongan solamente la cantidad de ceros que tienen que poner, no hace falta poner ningún punto. Me dicen que el área son 20 millones de centímetros cuadrados y que la presión que ejerce es 1,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es algo muy chiquitito si uno se pone a pensar. 1,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado es menos de lo que ejercía esta pesa apoyada en este alambre. Bueno, ¿por qué ejerce tan poca presión un edificio tan monstruosamente grande? Bueno, porque está basado en un área, apoyado en un área monstruosamente grande también. El área es muy grande, bueno, la presión no va a ser tan grande entonces. ¿Qué me están preguntando? El peso del edificio, que nosotros lo vamos a interpretar como la fuerza. Es la fuerza que está haciendo el edificio contra el piso. Entonces, si vemos de nuevo la fórmula de presión es fuerza sobre área. ¿La presión la tengo? Sí, vale 1,5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿La fuerza la tengo? No tengo idea. Lo que quiero saber es justamente la fuerza que está ejerciendo el edificio, o sea, el peso.
Y el área son 20 millones de centímetros cuadrados. Bueno, ¿cómo hago para encontrar esta fuerza? Tengo que despejar matemáticamente y hacer que la F de fuerza quede sola. Para eso, para que la fuerza quede sola, yo me tengo que llevar este 20 millones de centímetros cuadrados para el otro lado. Si yo hago eso, la fuerza queda sola y encontré justamente lo que quiero, la fuerza. ¿Cómo despejo este 20 millones que está acá abajo? Bueno, como está acá abajo, está dividiendo. ¿Cómo pasa para el otro lado? Si está dividiendo de un lado, pasa multiplicando. Entonces me queda 1,5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado por 20 millones, 1 más, de centímetros cuadrados. Esto es igual a la fuerza, que ya me quedó solita. Acá también me doy cuenta que el centímetro cuadrado que está abajo con el centímetro cuadrado que está arriba se puede cancelar. Matemáticamente puedo cancelar eso. Entonces lo único que me quedan son kilogramos fuerza, lo cual está muy bien porque yo quiero medir una fuerza. La fuerza no la puedo medir en centímetros, la fuerza la mido en kilogramos fuerza. ¿Qué hago ahora para poder sacar cuál es el resultado? Bueno, la cuenta, 1,5 por 20 millones. Acá es donde yo le digo, esto sí, tienen que poner la coma de la calculadora, pero acá no pongan ningún punto, no pongan nada. 1,5 por 20 millones. Si no lo puse mal, perfecto. Esto da, increíblemente, esto da 30 millones de kilogramos fuerza. 30 millones de kilogramos fuerza. Eso quiere decir que nuestro edificio pesa 30 millones de kilos. O 30.000 toneladas. Si lo quieren pensar en toneladas, que también es una forma bastante común de pensar las cosas pesadas. Bueno, este edificio pesa 30 toneladas. Lo cual era bastante esperable, ¿no? Es un edificio gigantesco de 120 metros de alto. Entonces, fíjense, lo interesante es que algo que pesa 30 toneladas, no, 30.000 toneladas. Algo que pesa 30.000 toneladas, ejerce solamente una presión de 1,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Y porque el área en la que está repartido este enorme peso es también enorme. Bueno, acá termina entonces el tema de presión. Yo le voy a dejar algunos problemitas muy parecidos a estos. Y bueno, me pareció interesante descubrir este tema entre todos. Porque bueno, se ve que es una fórmula muy sencilla y se pueden hacer problemas bastante interesantes.